ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche preciosa en que estamos aquí reunidos para alabarte y bendecirte, Señor, para que tu palabra haga vida en nosotros, para que tu palabra deje huella en nosotros, para que tu palabra sea la que nos guíe, para que tu palabra sea la que nos sostenga, para que tu palabra sea lámpara a tus pies, como dice la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la obediencia. Es una palabra muy trillada. Todo el mundo dice, el que obedece nunca se equivoca, que hay que obedecer. Pero en sí, ¿qué podemos decir nosotros, los hijos de Dios, los bautizados, los practicantes, los que eh, predicamos la palabra de Dios, los que nos acercamos cada día más íntimamente al corazón de Dios? Y no porque seamos santos, porque no tenemos pecados, porque somos muy cargas, no. Simple y sencillamente es porque necesitamos de Dios. Nosotros somos los más necesitados de Dios. En aquel día maravilloso en que nos lo presentan, en que nos lo encontramos, en que hicimos un encuentro, sea el que sea, y a partir de ese momento nos enamoramos de Él y nos abrazamos a Él y decidimos que con Él todo lo podemos, que sin Él nada somos. Entonces viene a nosotros muchas enseñanzas. Y hoy la enseñanza es la obediencia. ¿Y qué beneficios tenemos nosotros como obedientes a la palabra de Dios? Y de una manera muy genérica, cuando se habla de obediencia a Dios, se hace referencia a mantener los preceptos y obligaciones de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestros mandamientos. Esto es muy lindo, saber que es el obedecer y el mantener, no por obligación, sino por amor. Por amor los preceptos de nuestra fe católica, por amor de nuestra religión y por amor a los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué es la obediencia? Y un ejemplo muy bonito fue como lo enfocamos, que la obediencia es la clave de la relación entre una persona superior y nosotros. Es una relación superior, como un perrito, que me acordé de Adolfo cuando nos dio una charla, una enseñanza del perrito. Un perro obedece a su amo. Qué lindo, es una comparación, pero qué lindo, y así tiene que ser. Nosotros tenemos que obedecer a nuestro amo, a nuestro Dios, a nuestro Redentor, al que dio la vida por cada uno de nosotros. Como máxima autoridad de una institución, a nuestros jefes tenemos que obedecerle. Los hijos tenemos que obedecerle, pero en una forma de amor, de obedecer a nuestros padres, y los hijos a nosotros, y nosotros a nuestros padres, a nuestros jefes y a nuestras autoridades de la iglesia. Y esto sí que, ¿por qué tomo yo esta enseñanza? Porque se nos ha olvidado obedecer a los preceptos de la iglesia, obedecer a nuestro párroco. Y nosotros decimos, no, pero es que ese padre habla así, habla así. No, es nuestro padre, es nuestro párroco. Y nosotros tenemos que obedecerle, porque él le obedece al obispo. El obispo le obedece al cardenal y el cardenal le obedece al papa. Esa es la jerarquía de nosotros de obediencia, ¿verdad? Entonces, la obediencia suele concretarse a partir de la obligación o prohibiciones que implican la realización
o omisión de ciertas acciones. Por ejemplo, me contaban que el director de aquí, del Samagú, les dijo a los alumnos, el día que reunió a todos los papás de los primeros años, del portón para adentro mando yo. Y se visten como el reglamento lo dice y se acata el reglamento como lo dice ahí. Ustedes matricularon a sus hijos en un colegio católico porque se llama Santa María de Guadalupe. Es un colegio católico y ustedes pusieron a sus alumnos en este colegio católico y aquí se hace todo lo que la iglesia pide. El que no esté de acuerdo, mejor se va, porque aquí se reza el rosario, se lee la palabra de Dios y se da clases de religión. Dicen que las mamás quedaron y no hay permiso de una persona que diga que no va a recibir religión porque es cristiana. No hay permiso, porque ustedes saben que aquí es un colegio católico. Y eso fue lo que me inspiró a mí para de veras decir que es la obediencia. Y eso es lo que se ha perdido. Y eso es lo que estamos perdiendo. Un día de estos que tuve que atender una chiquita, una muchacha con unos golpes terribles, y la chiquita también con un golpe, ella dijo que se había caído de las escaleras, y yo dije, qué curioso, se cayó de las mismas escaleras cuando yo me caía, cuando mi esposo me pegaba. Tuve que denunciarla al PAN. Y muchas cosas que uno dice, oh por Dios, qué montón de cosas están sucediendo. Está ganando Satanás. Pero nosotros vamos a dejar que gane Satanás por nuestra desobediencia a Dios. No podemos. ¿Y cuál es la importancia de la obediencia? La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones. ¿Qué tal que Ronald, que ahora es licenciado, gracias a Dios, las personas al cual él dirige sean desobedientes? No puede construir en su trabajo una jerarquía. ¿Qué tal nosotros como ministerio de San Pablo seamos desobedientes a los coordinadores y hacemos lo que nos da la gana? ¿Cómo andaría este ministerio? Hay una señal, cómo andan las cosas cuando hay desobediencia y cuando la persona quiere hacer lo que le da la gana. Por eso las tareas son productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. Esa es la obediencia. Cuando uno acata en el convivir estas tareas productivas y cuando hay obediencia, hay producción. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay obediencia, hay mucha clase de bienes espirituales, materiales y corporales. ¿Cómo demostramos nuestra fe y la obediencia a Dios? ¿Cómo la demostramos? Cuando obedecemos los mandamientos, demostramos que tenemos confianza en nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo sabemos que nos ama y que nunca nos pedirá que hagamos algo que nos perjudique. Mire, nosotros al obedecer y demostramos esa fe, sabemos que Dios Padre es el que nos guía, que Dios Padre es el que nos acompaña. Jesucristo nuestro Salvador, que murió por nosotros en una cruz. ¿Y por qué? Por obediencia al Padre. Por amor a nosotros, sí, pero por obediencia a nuestro Padre. Por eso es lindo. Y Él no nos va a pedir a nosotros cosas que nos vayan a perjudicar. Siempre nos va a pedir cosas para nuestra salvación,
para nuestra fortaleza, para nuestro bienestar. Y nosotros recibimos toda clase de bendiciones cuando obedecemos. Nos enseña sobre las muchas bendiciones que hay a través de la obediencia. Recibir y ser obedientes, entre ellos tenemos la fortaleza. La fortaleza para las pruebas, fortaleza para el dolor, fortaleza para la necesidad que estemos pasando en ese momento. Esa es la bendición de obedecer. La fortaleza para todo lo que nosotros hagamos. El conocimiento, mire qué belleza, porque tenemos conocimiento, porque ya nosotros decidimos entre el bien y entre el mal, y tenemos un conocimiento más claro de las cosas. Tenemos el gozo, que es lo más maravilloso que nosotros podemos tener, porque el gozo nuestra fortaleza es, y sobre todo tenemos el gozo, pero tenemos la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Que el Señor nos dice, te doy mi paz. Y cuando oímos esta frase, con vosotros está mi paz te dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo lo entiende, sino como la que yo doy. Nosotros, al ser obedientes a la palabra, somos obedientes y recibimos todas esta clase de bendiciones. Cuando obedecemos, demostramos la fe que tenemos en ellos. Y ahora vamos a ir con unas citas bíblicas muy lindas desde el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento el Señor nos pide que obedezcamos. Y cuando obedecemos, recibimos un montón de bendiciones. En el Éxodo 19:5, el Señor nos dice, si ahora ustedes presten oídos a mi voz y cumplen mi pacto, será mi tesoro especial. Oiga lo que nos dice en Éxodo. Será mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Si nosotros obedecemos, si nosotros oímos la voz de Dios y la obedecemos, Él cumple en nosotros un pacto precioso. Y será mi tesoro especial. Usted y yo somos sus tesoros especiales, porque a Él le pertenece toda la tierra. Todo lo que hay alrededor de nosotros le pertenece al Señor. El sol, la luna, las estrellas, los atardeceres, los celajes, todo es tan precioso que Él nos pone por encima de todo eso. Cuando oímos la voz de Él y lo ponemos en práctica. En Levítico nos dice, 22:31, cumplan mis mandamientos, póngalos en práctica, porque yo soy el Señor tu Dios. Vean qué lindo. Porque yo soy el Señor tu Dios. Cumplan, obedezcan mis mandamientos, pónganlos en práctica. Nada nos pasa si los ponemos en práctica. Nosotros como evangelizadores tenemos que decirle al mundo entero que cumplan los mandamientos y así no andan tan errados, haciendo caso a todas estas ideologías falsas que hay, a tanto desenfreno, a tanta cosa tan curiosa que está pasando ahorita en este momento. Personas ausentes de Dios. Nosotros tenemos que llevar este mensaje a todas estas personas ausentes de Dios. En Deuteronomio 7:12 dice, si después de oír estos decretos, que son los mandamientos, los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo ese pacto
que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Mire, y a veces nos quejamos, ¿dónde estará Dios? ¿Qué será que Dios no me oye? ¿Por qué será que Dios está sordo? ¿Pero por qué será? Porque nosotros no oímos los decretos del Señor, porque no le obedecemos, porque no ponemos por obra los mandamientos. Y cuando nosotros cumplimos, recibimos promesa. En Deuteronomio lo dice, el Señor tu Dios cumplirá contigo, cumplirá con usted, Lorena, Rosario, Ronald, todos los que estamos en este momento conectados, Mari, todos estamos conectados. Entonces vamos a recibir esa y después decimos, ¿qué será que me pasa esto? ¿Qué será que me pasa tal otra? ¿Qué será que a mí? No, cumplamos lo que el Señor nos manda obedecer. ¿Para qué? Para que esa alianza que quiere hacer con nosotros el Señor la haga desde el Antiguo Testamento. Porque estamos hablando versículos del Antiguo Testamento, todos los versículos que hablan sobre la obediencia. Dice en Deuteronomio 26:16, este día el Señor tu Dios te manda que cumples estos estatutos y decretos. Ten cuidado de ponerlos por obra con todo tu corazón y con todo tu alma y recibirás bendición. Siempre el Señor dice, recibirás. Yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica los mandamientos que yo te escribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos, con tus parientes, con tus jefes. El Señor te exaltará y te exaltará por orgullo, para hacer hoy qué cargas que somos. No, nos va a exaltar porque cumplimos sus mandamientos y porque estamos bendecidos. Por eso el Señor tu Dios te manda a que cumplas, ¿verdad? Y te exaltará. ¿Y qué quiere decir exaltará? Que tu trabajo lo vas a hacer bien. Que tu trabajo lo vas a hacer bien. Que no necesitamos andar predique la palabra, sino que nosotros somos cartas vivas de Cristo. Que con solo que nos vean van a decir que se te note, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos exalta. Si nosotros cumplimos los mandamientos, nosotros cumplimos los mandamientos y toda la gente que nos mira nos van a creer. Nos van a creer. En Josué 1:8, miren qué belleza, dice el Señor. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La palabra de Dios. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Mire, con promesa. Lee el libro de la ley, practica el libro de la ley, medítalo de día y de noche, obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios en este momento, en este mundo tan pagano ahorita, en este momento. Si nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, no anduviera la gente en tinieblas. Pero no estamos hablando a los no evangelizados, nos estamos nosotros evangelizando a los que conocemos la palabra. Pero si nosotros, aún conociendo la palabra, no la estamos leyendo, no estamos haciendo la obra que el Señor pide que hagamos, entonces no vamos a tener bendiciones. Y el Señor nos dice,
Así hará que prospere tu camino, que prospere tus finanzas, que prospere tu salud, que prospere todos tus trabajos, todos tus proyectos, todos los planes que tú tienes, prosperarán y todo te saldrá bien. Y dice en primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos o víctimas como en el que se obedece la palabra del Señor. Y la respuesta es, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Vean qué belleza. Y vamos a ir ahorita dentro de un momento a interactuar. ¿Por qué? ¿Qué nos deja todas estas palabras? ¿Qué hago yo con sacrificarme y no estoy obedeciendo? ¿Qué hago yo con hacer holocaustos como hacían y no obedecer? Y dice, presta atención. Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor prestar atención en todo lo que hacemos, en la obediencia, en poner en práctica la ley, en leer la palabra día y noche, que en toda dice aquí, la grasa de los carneros. En Primera de Reyes 2:3. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas, cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperará en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Mire, cuando vamos a emprender un trabajo, cuando vamos a emprender una empresa, cuando vamos allá a consolidar muchas cosas que tenemos, ¿cómo vamos a nosotros a decir que el Señor va a bendecirnos si nosotros no estamos cumpliendo con su palabra? Y es que tiene promesa. Todos estos versículos que yo les estoy diciendo hoy tienen promesa. Cuando ustedes obedecen la palabra de Dios, así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Apropiémonos de estas promesas. Empoderémonos de estas promesas. Ahorita que los que están estudiando, empoderémonos con nuestros hijos, empoderémonos con nuestro territorio, porque nuestro territorio es de Cristo. En nuestro territorio es de Cristo y con Él ya tenemos la victoria. Y todos podemos decir amén, amén y amén. Y así caminas por sendas y cumples mis estatutos y mandamientos como lo hizo David, tu padre. Yo te concederé una larga vida, una larga vida. En Job 36:11 dice, si obedecen a Dios y le sirven, Dios les concede días de paz y bienestar. Ay, yo quiero eso, tener días de paz, días de bienestar, días de gozo, días de alegría, días en que nosotros, aunque tengamos dificultad, porque no es que estemos exentos de ninguna dificultad, ni tampoco le estoy diciendo que las pruebas no vamos a tener pruebas, no vamos a tener enfermedades y que todo es chicles, confites, caramelos, no. La paz viene aunque tengamos dificultades, aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos dolencias, aunque la vida, a veces las circunstancias que hay alrededor de nosotros se pone que uno dice, es que no veo el sol ni por un huequito. Entonces, pero si nosotros cumplimos todas estas cosas, el Señor nos da paz y bienestar.
Y ahora vamos a entrar en un proverbio precioso que el Señor nos dice a través del proverbio 6:20. Guarda, hijo mío, vea qué lindo. El Señor nos habla tan lindo. Qué lindo cuando uno coge el hijo y le dice, venga papito, ponga mi atención. Cuando a uno le dicen, venga, venga mamita, ponga mi atención, porque muchas veces nuestros hijos a nosotros nos exhortan. Y qué lindo cuando vienen con una suavidad de voz, con una suavidad, así como el Señor nos dice, hoy, hijo mío, vea qué lindo. Seguro Él quiere que nosotros le obedezcamos para tener todas esta clase de bendiciones que nos dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Qué lindo que nos dice, mira, porque si nosotros guardamos el mandamiento que el papá nos dijo o que la mamá nos dijo, nosotros vamos a tener bendiciones hasta que sobreabunden, dice aquí la palabra de Dios. Hijo mío, hijita, hijito, cumple por favor lo que yo te describo hoy. Cumple. No te salgas ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue el camino que debes seguir. En Zacarías dice, en Proverbios 10:17, me voy a brincar y es muy importante. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida. El que es obediente, el que guarda la disciplina. Vea, un corredor, un atleta, un nadador, un futbolista, tiene que disciplinarse para poder meter goles, llegar a la meta, ser el mejor nadador, etcétera, etcétera. Así somos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que guardar la disciplina. ¿Por qué? Porque está en el camino de la vida. Porque si tú estás disciplinado, estás en el camino de la vida. Pero el que descuida, la reprensión hace errar. Si usted no se descuida de la disciplina, usted no gana. Usted no va a tener la victoria. Usted no va a meter goles. Usted no va a hacer nada. Porque no va acompañado de la bendición de Dios. En Zacarías 3:7 dice, así dice el Señor de los ejércitos. O sea, es un mandato. Así dice el Señor de los ejércitos. Si andas por mis caminos y cumples con mis ordenanzas, también tú gobernarás tu casa y quedarás a cargo de mis atrios y te daré un lugar entre los que están aquí. O sea, cada uno de nosotros vamos a tener un lugar importante dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, así dice el Señor de los ejércitos. Y esto es palabra de Dios, no son inventos de Esther. Simple y sencillamente, yo estoy poniendo lo que dice el Señor en su palabra. Y ahora entramos al Nuevo Testamento. Todo esto fue del Antiguo Testamento, desde el Éxodo hasta ahorita, hasta Zacarías. Y en Mateo 7:21 nos dice el Señor Jesús, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, muchas veces decimos, Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre hice un montón de cosas. Pero si no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, lo que el Señor me manda a hacer, no todo el que dice Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos. Y esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Podemos hacer miles de retiros, podemos ir hasta allá, hasta todos los lugares donde vamos de misiones.
pero si no estamos obedeciendo la palabra de Dios y si no estamos sujetas a lo que el Señor dice, de nada nos sirve. Allá que nos comieron un montón de zancudos y de purrujas y de un montón de cosas, de nada nos sirvió. Simple y sencillamente, Dios prefiere 1000 veces que cumplamos la voluntad de Él, que no nos apartemos de los mandamientos y los obedezcamos, que seamos obedientes a la palabra de Él. En Mateo 7:24 dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y recuerden este evangelio donde el Señor nos dice que el prudente hizo su casa sobre la roca y el imprudente lo hizo en arena. Vino el mar, vino la lluvia y se llevó la casa. Nosotros tenemos que construir la casa de nosotros sobre la roca que es Cristo. Y si tenemos la casa sobre la roca que es Cristo, tenemos que cumplir y obedecer sus mandamientos y hacer la voluntad de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Eso es una verdadera persona de fe. Esa es un verdadero, digámoslo así, carta de Cristo, que se nos ve y que se nos note. En Lucas 8:21 dice, pero él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Recuerden en esa porción del Evangelio que le decían a Jesús, Jesús, aquí está tu mamá, aquí llegaron tu mamá y todos tus parientes. Y él dijo, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? ¿Quién son mi mamá y mis hermanos? Son los que ponen en práctica, ¿verdad? Lo que yo les digo hoy. Los ponen en práctica la palabra de Dios y la cumplen, ¿verdad? Qué belleza. Hay una película de la Virgen María que se llama María de Nazaret. Ella, la protagonista son de unos camarones preciosos y está ese pasaje y todo el mundo le abre la puerta así, le abre campo para que ella llegue hasta donde está Jesús y a Jesús le dicen, que ahí está su mamá, que ahí están sus hermanos y sus parientes. Y Jesús dijo esto, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mis parientes? El que cumple la palabra de Dios y la obedece. Y ella se le acercó, tan linda ella, y le dijo, tú eres mi Señor. Y se inclinó. O sea, ella cumplía la voluntad del Padre. Tú eres mi Señor. Eso es precioso. ¿Por qué? Porque cumple y obedece la palabra de Dios. En Juan 14:23 dice, Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. ¿Ustedes quieren que Jesús habite en su corazón? ¿Y ustedes quieren que la voluntad del Padre se haga? ¿Y ustedes quieren que todo les salga bien? ¿Y ustedes quieren que todo, a partir todos sus planes y proyectos y todo les va bien? Conste, la prueba siempre, el momento del dolor llegará, pero dice, y con él nos quedaremos a vivir. O sea, con nosotros, si cumplimos la palabra de Dios, él se quedará con nosotros a vivir. Y no lo digo yo, lo dice San Juan en el capítulo 14, versículo 23. Y en San Juan 15:10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor,
Y así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, yo permanezco con ustedes con mi amor. O sea, con el amor del Padre, con el amor del Hijo, con el amor del Espíritu Santo, habitará aquí en nuestro corazón. Si nosotros obedecemos y cumplimos sus mandamientos. Bendito y alabado sea el Señor, que nos permite en, en poquito, pero creo que es mucho, porque en Hechos 5:26 nos dice, Pedro y los apóstoles respondieron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Y el Señor le contestó, sí, es necesario obedecer. O sea, ¿podemos obedecer sí o no? No nos dice nada más que sí, es necesario. En Romanos 5:19, el Señor nos dice en su palabra, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, que fue Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, muchos serán constituidos y justificados. Por la desobediencia de Adán tenemos el pecado, pero por la obediencia de Jesús somos redimidos, somos enaltecidos y tenemos el derecho al cielo y tenemos la salvación, porque solo Él fue justo y solo Él hizo y cumplió la voluntad del Padre. En Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y una muerte en cruz. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Que por Él, por ese sacrificio, por esa humillación que se hizo a sí mismo, en la condición de hombre, no divino, con esa condición de hombre, sufrió, se escarneció, se desangró por nosotros y por esa obediencia que valga la redundancia, que obedeció hasta la muerte y en una muerte en cruz. Terrible. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Él? ¿Y cómo no vamos a procurar obedecer su palabra y estar a la par de Él? En Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Él, aunque fuera el Hijo del Padre, el Todopoderoso, el Divino, que dice, aprendió a ser obediente y mediante el sufrimiento nos dio su salvación. En Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y para terminar, Primera de Juan 3:22, el Señor nos dice, y recibiréis de Él todo lo que le pidieras, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Y qué recibimos de Él? Recibimos todo lo que le pidamos. Para terminar, todo lo que le pidamos a Él, Él nos lo dará, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar. Así es, de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Amén. y amén. Y ahora sí, le enciendan sus micrófonos y hagamos un conversatorio un momentito. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cumplir? Amén, amén y amén. Cumplirlo solamente con Él, con su ayuda, porque Él es el único que nos puede guiar a poder cumplir todo eso. Pero en la medida que estemos con Él, vamos a poder obedecerlo y vamos a tener todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Exactamente. ¿Alguien más que quiere participar? Es muy importante la obediencia en todo momento y siempre estar atentos a lo que el Señor nos quiere decir, porque muchas veces la leemos y no la entendemos. Y es nada más pedirle al Espíritu Santo que siempre nos guíe, ¿verdad? Exactamente. Para ser obedientes. Creo que en toda la vida de nosotros hay leyes y una de las leyes es obedecer. Entonces, tenemos que aprender a obedecer al Padre y si lo aprendemos nos irá bien, ¿verdad? Pero cuesta, sí cuesta, porque somos muy tercos. Nos dice que hagamos A y hacemos B, pero porque somos chiquitos, porque así son los chiquitos. Usted le dice al chiquito, no haga esto, no toque esto, y lo primero que hace es tocarlo. Entonces, tenemos que ser como niños, ir aprendiendo poco a poco para obedecerle, para estar junto a él. Esa es la recompensa, obedecer. A veces somos como chiquitos. Primero pedimos, ¿verdad? Pedimos, pero no hacemos. Es como el chiquito que se llega y se tira en el Mall San Pedro, ¿verdad? Y se tira y se revuelca por el helado, ¿verdad? Que quiero el helado y quiero el helado, pero su comportamiento no es el adecuado. Lo decía Esther en 1 de Juan 3:22. Si yo tengo que primero guardar los mandamientos, hacer las cosas que le agradan al Padre y luego podemos pedir para recibir, pero normalmente hacemos al revés. Primero pedimos, ¿verdad? Y luego prometemos y no cumplimos. No, acá la cosa es primero, sí, aquí la Primero cosa obedecer, siempre, pues cumplir. siempre es cumplir los mandamientos, hacer lo que el Padre le gusta, lo que es agradable para Él, y luego, ¿verdad? Podemos pedir. Amén, amén, amén. Pero vamos a hacer un poquito de oración para que el Señor tome control y señorío. No habrá nadie que nos ame tanto como Él. Solo en Él podemos tener la esperanza, la alegría y el gozo. Señor Jesús, ayúdanos a obedecer.
Danos tu mano poderosa para poder cumplir tus promesas, para cumplir tus mandamientos. Porque tú lo dices en tu palabra. Si tú cumples los mandamientos que hoy te escribo, tendrán toda clase de bendiciones espirituales, materiales, corporales. Será bendita tu tierra, será bendito tu ganado, será bendita donde tú amases el pan. Será bendito todo lo que toques. Será bendecido toda tu familia. Si tú obedeces mis mandamientos, serán bendecidos tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta la cuarta y quinta generación. Si tú cumples la ley, si tú lees la palabra, si tú llevas la palabra de día y de noche, si tú la lees, serás bendecido y cumples, porque de nada nos vale leerla, escucharla y no ponerla en práctica. Yo digo una frase: Dios es solución y Dios es la salida. Cuando llega un hijo mío a decirme algún problema, ¿qué le digo? Dios es solución y Dios es la salida. Dios es justo, Dios es maravilloso, porque no hay nadie en el mundo que te ame más que Él. Él sacrificó, Él dio la vida por usted, por mí, por todos los que amamos su palabra. Mírame, Señor Jesús, que nunca deje de que tú me guíes a través de tu palabra. En tu palabra hay alegría, en tu palabra hay gozo, en tu palabra hay todo lo que necesito y encuentro. Bendito y alabado sea, Señor, porque un día nos llamaste. Bendito sea, Señor, porque un día creíste en nosotros. Vea, esto no es arrogancia. Él nos miró con ojos de misericordia y nos dijo a cada uno de nosotros: usted me va a servir para yo seguir expandiendo mi reino. Llamó a cada uno de nosotros para que nosotros sigamos esparciendo su reino. ¿Y cómo lo vamos a esparcir si no cumplimos la palabra de Dios? Y si no cumplimos los mandamientos. ¿Cómo vamos a decirle a otra persona que cumpla si yo no cumplo? El primero que tiene que cumplir soy yo. La primera que tengo que cumplir soy yo. ¿Para qué? Para que me vean y me crean. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Santo y poderoso eres, Señor. Toma este ministerio, Señor Jesús. Acreciéntalo, abrázalo, ten misericordia y que nosotros sigamos con la misma ilusión, con el mismo amor para llevar tu palabra a donde quiera que tú nos mandes. Para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y los dejo con esta canción hermosa.